Comenzar todo esto con esta presentación que nos va a llevar el día de hoy, con una pregunta: ¿cuál es el fin principal del ser humano, de todo ser humano? Repito la pregunta para que la instales en el laboratorio de tu cabecita. ¿Cuál es el fin principal de toda persona o de todo ser humano? ¿Alguno quiere elaborar una pequeña respuesta? Lo primero que quiero decirte es que no todos lo saben. ¿Cuál es el fin, el propósito, que me refiero? El sinónimo es el propósito. ¿Cuál es el propósito principal de todo ser humano? Sin ninguna duda que muchos harían silencio. No solamente de los que no vienen a la iglesia, no solamente de los ateos, no solamente de los feligreses de otras religiones, sino de aún de los nuestros, de los que están acá dentro. Le costaría mucho a algunos definirlo, y otros, gracias a Dios, dirían esto: el fin de toda persona en cualquier parte del mundo es glorificar, fue creado y vive para glorificar el nombre de Dios. Pueden tomar nota de eso. Es un propósito, esa es una definición, un resumen exacto. El propósito, por si no lo sabían, el fin de Marta, el fin de Elena, de María, el fin de Juan, el fin de Ulises y de quienes hablan. Si ustedes quisieran saber cuál es el fin, es probable que no lo sabíamos. Es glorificar el nombre del Señor. A ese fin se instrumentan todas las demás cosas. A ese fin. A ese fin se instrumentan todas las cosas. Buena cocinera, se casa, tiene los hijos. A ese fin. Como en tu cocina hay cucharón, cuchara, cucharita, cuchillo. ¿Se comprende? A ese fin hay vajilla en la cocina. A ese fin se tienen los hijos, los nietos. A ese fin se labura, a ese fin se recibe el sueldo, para glorificar el nombre del Señor. No quiero hacer un mensaje aparte con esto, ¿no? Es decir, que inclusive la vajilla que tenés o el sueldo que no sea para tu vanagloria, sino para que glorifique el nombre del Señor. Bueno, creo, decir conmigo, soy un privilegiado ya ahora haber oído esto. Es para todo ser humano, no para vos, pero el interesado, primero fíjense, uno mismo. Ese es el fin, de estudiar en la facultad, ser albañil, lo que sea. Tener un 0 kilómetro, una camioneta grosa o tener una carretilla. Era para glorificar el nombre de Dios. Listo. Es un resumen. Lo demás lo puede predicar cualquier día, cualquiera de ustedes. Lo puede pasar acá adelante y predicarlo en cualquier punto. Para desarrollarlo. Ahora bien, para glorificar el nombre del Señor es necesario, es menester, uso la palabra es menester, conocerlo. No se puede glorificar el nombre del Señor si no lo conocemos. No se puede glorificar. ¿Cómo se puede aplaudir a Messi si no sé que existe Messi? Es obvio. No se puede glorificar a Dios si no se conoce. Y en la proporción que se le conoce, se logra esto. ¿Me va siguiendo hasta acá? No soy difícil, ¿no? No soy difícil. En la proporción, en la medida que lo voy conociendo, pero conociendo en el sentido de vida, como una mujer conoce que tiene un hijo, o conozco que comí porque tengo la panza llena o me viene la fuerza. Conocer significa que se involucra mi vida con la comida, con el alimento. Hoy comí mucho y andaba medio mal, tenía como 5 gramos. Es obvio, es conocido que comí mucho en ese momento. Entonces,
En la proporción que conozco a Dios, logro glorificarlo. En la medida que Él se mete dentro de mí, ahí lo glorifico. Y ahí hago las cosas para su gloria. En la medida que Él se involucra en mi vida y yo le dejo que se involucre. Bien. Acuérdense, en la proporción de este conocimiento, que es saber, o sea, que es gestar esto. ¿Cómo se gesta? Sabiendo, recibiendo, concibiendo, la mujer lo va a entender mejor, concibiendo y dar a luz. La mujer lo va a entender bien esto, ¿sí? Recibir, concebir y dar a luz. Recibe, concibe, pasa y da a luz. Y sale una criatura. Por eso María contestó al ángel: ¿cómo va a hacerse esto si yo no tengo relación con varón? Yo no conozco un hombre. ¿Se acuerdan de la pregunta de María al ángel? ¿Cómo se va a hacer esto? No, acá tranquila, vas a concebir, la panza va a crecer, pero no es de hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ella recibió, concibió, pasaron 9 meses y la criatura nació. Emmanuel vino. ¿Se entiende? Bueno, así que esto es importante entender que en la proporción del conocimiento, porque acuérdense que el tema son los nombres de Dios. Decid conmigo: los nombres hay que saberlos. Eso es importante. Así que para saber los nombres tiene que haber un conocimiento. Por eso hoy el tema es los nombres bíblicos de Dios. Bien, esta es la apertura, pero ahora paso a la introducción del tema. La meta de Pablo en Filipenses 3:10, si lo tenés en pantalla el texto, Meli, Filipenses 3:10. La meta de Pablo es: miren, le está escribiendo a la iglesia de Filipos, allí en Grecia. Le dice: a fin que él está preso, está en la cárcel, Pablo, en Roma. Está esperando a ver qué pasa con la causa. Si le cortan la cabeza en este encarcelamiento, usa en el otro. ¿Sí? Y le escribe: por Aristarco va a mandar esta carta, por Epafrodito, perdón. Así que les va a mandar esta carta. Dice: a fin de conocerme, esta es mi meta. A fin de conocerme. Como no lo conoces, no lo encontraste camino a Damasco. Sí. Decí conmigo: yo quiero más. Y más de Cristo. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Les hago una pregunta: ¿está preparado Pablo para que le corte la cabeza con esto? Más vale que está preparado. Bueno, está preparado. Ese encarcelamiento, él quedó libre y 3 años después lo encarcela de vuelta en Nerón y bueno, ahí sí, 2 encarcelamientos hubo en Roma. Bien, estuvo el de Cesarea, estuvo, varios, Bien, decí conmigo, la tenía clara. Pablo, 62 años ya a esta altura, más o menos, 62, más o menos. Le escribe a esa iglesia que fundó él, ¿te acordás? La iglesia del carcelero, esta señora pudiente, ¿se acuerdan? Él fue una reunión de mujeres, ¿se acuerdan, no? Al lado del río, ¿se acuerdan? ¿El nombre? Lidia. Así empezó esa iglesia. Ahora ya tiene obispos y diáconos y son. Es que él les predicó el evangelio como tenía que ser. Esta iglesia de Filipos, la de Lidia, la del carcelero Filipos, que estuvo a punto de suicidarse, dijo: no, tranquilo, que todavía no escapamos. ¿Se acuerdan, no? Le lavó las heridas. Bueno, a los filipenses le escribe esto. Bueno. Así que la meta de Pablo, ¿cuál es? Conocerlo. ¿Cómo? Conocerlo. Él tiene la meta de conocerlo. Qué interesante. Tengo que decirle que no escuché esto de manera muy común entre los hermanos evangélicos. Que alguien diga: yo estoy buscando conocerle más. ¿Vos escuchaste algo así? ¿O de manera común? No, más bien, bueno, cuando es el casamiento, cuando es el picnic, cuando es esto.
Gracias a Dios he visto manifestaciones, pasar adelante y buscar más al Señor. Pero como una meta, yo quiero conocerlo más al Señor. Acá lo quiere conocer en la muerte. ¿Notaron eso? Lo quiere conocer muriendo. Muriendo. Así que esta es la meta de Pablo. Quiero decirles cuál es el pecado del egocentrismo. El pecado del ego es que impide conocerlo, porque a quien quiero conocer es a mí mismo. ¿Cómo hago lo que voy a tener? ¿Cómo cocino? ¿El auto que voy a tener? Es decir, me hago un culto a mí. Y quiero que me den la razón y que me sigan. Entonces, el pecado del egocentrismo impide conocer al Señor. Dice, bueno, tenés que conocerlo, conocerte vos. Listo. Entonces, cuando me aplauden o me aplaudo o discuto mi razón y yo estoy en el trono, entonces Dios se aparta y dice, está bien, listo. Si vos querés conocerte a vos mismo, conocerte, va a que salame que sos, va a terminar con el alcohol, con la droga, o como un pobre salame llorando, ¿sí? Por lo que he conseguido, ¿de quién será? ¿De quién será? Porque dura poco, ¿no? Dura poco. ¿Cuánto puede durar? Apenas devalúa el nuevo presidente, o cuando los hijos o los herederos te la tiran todo. Así que el pecado del egocentrismo impide conocerlo. ¿Te gusta esta parte teológica? Pastor, no es tan teológica. Eso me pasa a mí. Cada vez que yo quiero ser el centro, no lo conozco al Señor. ¿O soy a mí solo que me pasa eso? El egocentrismo impide conocer a Dios. Hay muchas maneras de estudiar a Dios. Hebreos 1 comienza allí en el versículo 1 al 3 diciendo, puesto que muchos se han tratado de muchas maneras, ¿sí? Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por los padres, por los profetas. Fíjense, Dios ha hablado, dice, en estos postreros días, el autor de los Hebreos dice esto, o el escritor de los Hebreos dice, en estos postreros días, se refiere al tiempo que vivía él, el escritor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo coloca Jesús como creador, ¿sí? El autor de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ahí encontramos nosotros de que Dios estableció muchas maneras para hacer teología. ¿Qué es teología? Palabra griega, teo, Dios. Logía, estudio. Es el estudio de Dios. De Dios. Conocer a Dios, estudiar a Dios. Cuando escuchamos un mensaje, estoy estudiando a Dios. Me está enseñando a estudiar, me da clase. El Espíritu Santo me está dando clases por el hermano que fue, que me está dando clases por el corito, por la canción, me está dando clases. Dios me está enseñando para que yo lo pueda conocer. Así que encontramos esto, ¿sí? El estudio de Dios. Y Dios estableció muchas maneras de estudiarlo. Son varios seminarios que hay. Y no me refiero a los seminarios bíblicos que tenemos, que los hay. No, Dios preparó varias cosas. Mirá, tenemos la revelación general, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios en realidad preparó una pantalla donde podemos ver la gloria de Dios en la revelación general. Mirá eso, ¿quién lo hizo? Mirá el sol, ¿quién lo hizo? Mirá la luna, ¿quién lo hizo? Mirá la planta, mirá quién lo hizo. Mirá el perro que te pone la cola, ¿quién lo hizo? Es decir, la revelación general, donde querramos ver los chinos, los hindúes, los ateos, los musulmanes, los cristianos tienen la revelación general. ¿Sí? Lo que vemos, palpamos, lo que vemos y palpamos todos los días al tener la vida. La revelación general es descriptiva, es decir, yo puedo describir lo que veo, es descriptiva, me está describiendo de que alguien puso esa latita de Coca-Cola. Está tirada ahí, che, no hay ningún negocio, no, tiene que haber porque hay una latita, ahí hay un paquete de video. Es evidente que están las huellas. ¿Cuántos dicen amén? Así que si ve un árbol, alguien lo puso. Así que encontramos que es descriptiva. La revelación general me ayuda a describir. Ahora, la otra revelación que nos dio Dios, en la escritural, esta es declarativa. Decir conmigo, escrito está. Acá ya, ¿viste?
Acá es descriptiva. Ahí ya te coloca todas las señales. Te las declara. Está escrito está. En la escritura. Pero después tenemos también la revelación de conciencia, que es intuitiva. Es decir, la conciencia intuye, Claro, la conciencia intuye. Me quiere, no me quiere, intuye. Está enojado. ¿Qué le pasa, pastor? Intuyo que algo le pasa. Está contento. Está triste. Está enojado. ¿Qué te pasa, Marcelo? ¿No? Porque intuye. Es intuitiva. La conciencia es intuitiva. Intuye lo que está pasando. ¿Se entiende? Todo pasa adentro. Eso lo tienen todos también. Todo ser humano tiene la conciencia intuitiva. Ahora después lo vamos a ver. Y luego tenemos la revelación encarnada, que es la manifestada. Es la revelación que Dios manifestó para que se vea. Que escrito en carne, Dios en carne. Así que anoten eso. Esas 4 revelaciones, por favor. Darito para tomar examen, La próxima, ¿no? Las 4 revelaciones, La descriptiva, la declarativa, la intuitiva y la manifestada. Romanos 2, versículo 14 al 16, Pablo explica algo de esto. Vamos a hacerlo rapidito. Es un pasaje largo, pero vale la pena porque acá está, Porque cuando los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, los que no tenemos escritura, hasta ahí van a tener escritura. Algunos no tienen el celular, pero todavía hay algunos que no tienen. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y la conciencia, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Los gentiles, no tienen la ley, pero tienen conciencia. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, sean ateos, sean ateos, van a ser todos juzgados igual. El que no es porque era no vidente y no vio lo que fuere, no tenía la Biblia, no tenía escritura, no tenía revelación, pero él tenía conciencia. Bueno, vamos a juzgarte por la conciencia. Cuidado con esto. El otro versículo. Hasta ahí nomás. Bien. Así que encontramos allí, ni más ni menos, que de una u otra manera, a través de estas revelaciones, Dios se da a conocer. Sea descriptivamente, sea declarativamente, sea intuitivamente o obvio. ¿A qué quieren que le suelte? ¿Se acuerdan? Pilato, Su nombre es Jesús. La revelación encarnada que es predicada. Que cada vez que la gente escucha el Evangelio y le dicen aquel verbo fue hecho carne, murió por nosotros, resucitó. Ahí tenés que resolver. Te invitaron a la iglesia, pero me invitaron al casamiento, pero te hablaron de Cristo. Estás en el horno, porque ya tenés la revelación encarnada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Ya escuchaste de Jesús. Ya escuchaste. Así que ahí tenemos la revelación encarnada. Bien, punto 1 de nuestro estudio ahora entramos. Nosotros cuando hablamos de los nombres de Dios, como lo adelanté en la promoción de esta clase, en el audio, ¿la escucharon? En el audio, yo hablé que vamos a darle 3 enfoques analíticos, 3 análisis. Cuando uno habla de los nombres de Dios, que no voy a tocar no solo los nombres, sino los fundamentos, porque cada uno es especial. Porque la Biblia acá que traduce a vos Dios, Jehová, Dios, se basa a uno de esos nombres. Está escrito originalmente uno de esos nombres que ustedes cantan. Jehová, Jireh, Roe, etcétera. ¿Sí? Es Elohim. Así que está en eso. Lo que pasa es que la Biblia lo está directamente como Dios. Pero en las lenguas vernáculas está así. Pues tenemos que entenderlo. Así que bueno, vamos a ir al análisis literal. ¿Se entiende lo que es un análisis literal? Es decir, vamos a analizar la palabra literalmente de los nombres de Dios. Vamos a analizarlas. Lo primero que tenemos que entender es que si la palabra de los nombres de Dios van a definir a Dios, es conflictivo. Esto es conflictivo. Escuchen bien.
Si la palabra que va a definir a Dios, o los nombres que van a definir a Dios, ¿sí?, se trata de Dios y los nombres, es conflictivo. Por una razón, ¿sí? El análisis literal es conflictivo. ¿Por qué? Porque la realidad nos habla, en la Biblia nos habla de la grandeza del Dios infinito. Subrayo la palabra infinito. Les voy a hacer una pregunta: ¿se puede medir el infinito? ¿Se puede medir? Dios es infinito. Entonces, por eso es importante. ¿Y el conflicto dónde está? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde se hace el conflicto? En que la realidad y capacidad humana es finita. De por sí es temporal y Dios es eterno. No entra en el análisis científico la palabra eterno, sino causa. La ciencia habla de causa. Es decir, pasame la silla, por favor. Un científico dice: alguien hizo la silla. Empieza a investigar, lo prueba y dice que es de material plástico. ¿Lo hicieron para qué? ¿Para poner los platos? No. ¿Para dormir? No. ¿Lo hicieron para sentarse? Lo que hizo el científico es buscar una causa. ¿Se entiende? Una causa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién? Imagínense que en el mundo digamos: che, ¿para qué está eso? Y llamamos a todos los científicos del mundo: no sé, qué sé yo. ¿Quién lo hizo? ¿Qué sé yo? Si yo solo. Sería absurdo, ¿correcto? Entonces, si algo fuera así, ¿sí?, de que no tiene causa humana, entonces es un conflicto, porque el ser humano todo tiene que tener una causa. Estamos en un conflicto. Entonces, Dios es infinito, el hombre es finito. Ahora, ¿cómo lo conozco entonces? ¿Cómo lo voy a conocer? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del nombre entonces? ¿Cuál es el problema del nombre? Es que los nombres, ¿sí?, los nombres limitan, definen, es decir, le colocan final a algo. Si yo digo él es José y él es Juan, estoy definiéndolo. Es decir, que José no es Juan. Si yo digo estoy en la iglesia, no estoy en otro lado. Es decir, cuando es él diga no es Juan, ahí se define. Puedo hablar del flaco, ya no estoy hablando del gordo. Puedo hablar del petizo o puedo hablar del lungo. Los nombres definen. Se dijo: che, vino negro. Listo. Todos entendemos quién es el negro en la iglesia. Vamos a suponer. Vino el pelado. ¿Cómo lo negra en todo grupo social? ¿Se entiende esto? Porque si es el pelado, no es el otro que tiene el pelo largo. Si es el blanco, no es el gordo. Los nombres definen. ¿Sí? Definen. Es decir, le ponen límite. Es José, no es Juan. ¿Volvemos de vuelta? ¿Cómo hacemos con un Dios infinito si el hombre es una realidad finita? Todo lo que ponga, todo lo que defina, si yo digo púlpito, no es silla. Pero si Dios es infinito, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Me va siguiendo hasta acá? Voy lento para que la cabeza trabaje tranquila. Yo estoy tratando de aprenderlo esto, que hacen tranquilo. Y no lo entiendo. Lo único que entiendo es que me hizo el puente ahí en la cruz. Pero si queremos entender los nombres de Dios, tenemos que entender estas realidades. Porque es muy fácil cantar o hablar: te doy 5, 6, 7 nombres. Pero tenemos que entender lo que significa esto. ¿Por qué fueron tantos nombres? ¿Por qué fueron tantos? Decid conmigo: por nuestra realidad finita. Decid: no es toda la panadería, es una porción de torta. No lo podés abarcar, no lo podés. Así que cuando tratamos del nombre de Dios, el gran conflicto es ese, que si se le pone un nombre, lo limita.
Ya no es lo otro, ya no es lo otro, ya no es lo otro. Él es infinito. El apóstol Pablo lo entendió perfectamente en 1 Corintios 13:9. Ponémelo ahí. ¿Me lo leen, por favor? Decir conmigo, estaba en la justa. Es decir, la tenía clara. En parte, claro, está bueno, porque la parte que nos dio, decir conmigo, era el salvavidas. Más importante. Y si vamos el avión, era el paracaídas. Ahora, ¿cómo funciona el avión? Esas cosas no me las reveló, pero me dio el paracaídas. En parte conocemos, y en parte profetizamos y declaramos, enseñamos. Es conflictiva los nombres de Dios porque los nombres limitan. Si yo digo José hace botellas, lo limita a que hace botellas, no es carpintero. Pero si después otro día agrego, pero aparte de eso sabe cortar el pasto en la casa, le voy agregando otra cosa más, el cortador de pasto. Bueno, ya me estoy adelantando, ¿no? En los porqué de los nombres. ¿Se entiende esto? El porqué, porque los nombres van a limitar. Los antiguos, los politeístas, los antiguos dioses griegos y los antiguos dioses egipcios y asirios tenían una particularidad: el dios de la guerra, el dios de tal cosa. Cada uno tiene su particularidad. El río Nilo era un dios para ellos, para los egipcios. ¿Por qué limitan? Pero ellos tenían claro que eran diferentes dioses. Nunca le atribuían a uno todo. ¿Me va siguiendo? Nunca le atribuían. Pues eso eran politeístas. En griego, politeísta significa muchos dioses. Es palabra griega, poli. Así que el conflicto es ese, que hay un Dios infinito y hay una realidad y una capacidad humana que quiere conocerlo, pero que es finita. Esto nosotros lo podemos comprobar cuando tenemos que explicarle algo a un niño. Las capacidades son totalmente diferentes. El gran problema de los docentes cristianos, de los creyentes. Tiene que tener toda la capacidad y si es posible que se prepare. Porque no es fácil, sí, claro, puedes tener la clase, como quieres. Pero si vos sos maestro de esa clase, de esos niños, tenés un problema si no entendés esa capacidad para que uno lo pueda entender. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le contábamos las cosas básicas de la vida a los chicos, a los hijos nuestros, en un lenguaje para ellos. Y le hablábamos de la semillita en la procreación. ¿Cómo le vas a explicar un acto de procreación a un niño? ¿Cómo se lo explicás? Tienen que evolucionar, el chico tiene que tener acceso a otro tipo de conocimientos. Así que esta es la realidad. Esa es la realidad. Y es conflictiva. Vamos al punto 2, Melanie. Vamos a la manifestación del nombre bíblico de Dios. Vamos a verlo en dos aspectos: etimología y semántica. Ahora les explico, no se me asusten. Etimología es el origen de las palabras. El origen de las palabras, la etimología. Por ejemplo, nuestro presidente es mucho de hablar de la palabra carajo, que socialmente es una palabra vulgar, bruta, se considera de mala educación. No es mala. Y originalmente era el lugar arriba del mástil de los barcos donde iba un vigía ahí. Ese era castigado, iba así, porque arriba se mueve el barco así. Si abajo se mueve, imagínense que arriba, el barco es así.
de proa, se levanta, me dice alguien que navegó, se levanta, se va de babor, estribor, y va por los pasillos adentro del mar, y dependemos del mar, Así que enseguida te dan la pastillita que dan a las mujeres, ¿sí? Para que la comida no se vaya del lugar que se tiene que ir. Te mareas, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el lugar, la etimología de la palabra es esa. Es decir, viene de un lugar, sí, que era feo ir a trabajar allí, los españoles, y le llamaban así, a ese lugarcito allá arriba, de vigilancia, para ver si había tierra, si hay escollos, cuidado, porque hay escollos, o viene viento, vienen nubes, y pega el grito abajo, y alguna vez, pegó el grito para abajo y dijo, ¡tierra a la vista! Y Colón contento porque había llegado a estos lados, ¿sí? Así que la etimología da el origen de las palabras. En el nombre de Dios, cuando hablamos de los nombres de Dios, más vale que conozcamos de dónde vienen esos nombres. Si no, lo voy a repetir, está bien. Esto no me va a dar más fe, sino raíz, conocimiento de cómo viene la palabra de Dios. Así que la etimología. Lo otro es la semántica. La semántica ya no es el origen de las palabras, sino el sentido que tiene esa palabra. Es decir, ¿por qué se dice eso? El sentido, el propósito. Origen de la palabra y por qué se dice. La interpretación de por qué se dice. Así que, anótenlo esto. A veces nos costó, quizás en la primaria, a veces nos han dado estas lecciones, pero bueno, saberlo, ustedes pueden hacerlo porque son inteligentes, son personas preparadas, ¿sí? Y pueden entender estas cosas. Bien, voy a darles 5 aspectos del recorrido o de las cosas que hay que tener en cuenta como matriz de los nombres bíblicos de Dios. Tener en cuenta las antiguas lenguas. Es decir, ¿cómo eran los antiguos idiomas? Si estamos hablando de los tiempos de Abraham, estamos hablando de 4.000 y pico de años de nosotros. Una bocha, una tremenda la cantidad de culturas que pasaron, imperios que cambiaron, y este que se casó con este, y le metió el otro, ese, y el correntino que se casó con el italiano, una mezcla de idiomas se hace. Llega un momento que se hace un idioma propio de esa generación. Después domina otro imperio y cambia todo. Así que tenemos que tener en cuenta esto, hay que valorarlo. ¿Se acuerdan de aquel himno, no? Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Porque es un tesoro la Biblia tenerla. Porque pasó por todo esto. Antiguas lenguas que con una palabra podían decir varias cosas. Ahora es fácil leerla, ¿no? Hasta la tenemos en el lenguaje actual, ¿qué más? Nueva versión. Ahora la tenemos porque se va adaptando para esta generación. Bien. Antiguas lenguas. Escritores. Moisés, que fue el primero que escribió. Acuérdense, Moisés es el primero que escribe. Es clave. Es decir, de nosotros está 3.500 años Moisés. De nosotros. Moisés está 3.500 años. Cuando agarras Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Génesis, acordate que la pluma de lo que tenés escrito, que ahora está traducido al español, como a todos los idiomas del mundo, fue por primera vez el tintero de Moisés, 3.500 años. Cuando leaste la Biblia, acordate. Así que valorarla. Yo amo la Biblia, Fue escrita por Moisés, por los profetas, por poetas como Salomón, como David, y por historiadores o escribas como Nehemías, etcétera, etcétera. Historiadores. Estos son los escritores, estos son los que escribieron el nombre de Dios, que después en español lo tradujeron Dios, Yahweh, o Jehová. Después lo tradujeron. Así que, lo otro que tengamos en cuenta las traducciones, la transliteración de esto, es decir, que de un idioma pasarlo al otro, ¿cómo se dirá en inglés? Ahora se lo traducimos al español. Es decir, ¿cómo tiene que ser todo un estudio? ¿Sí? Así que, y así cada idioma, la transliteración, cambiar justamente de un idioma a otro, todo lo que se
significa, se hace un trabajo casi de interpretación. Vos tenés que interpretarlo, y mira, ¿sabes cómo se le puede poner? Y las hacemos entender las versiones nuevas. Las hacemos las versiones cuando las modernizan para que lo podamos entender en un lenguaje más nuestro, lenguaje actual. ¿Cómo hago? Tiene que ser una interpretación. Hay Biblias que a gente que le ama a Reina Valera le molesta porque es tanta la interpretación que le hacen. ¿Notaron? Dice, che, esto ya no es palabra de Dios. Yo no diría que no es palabra de Dios, porque también su origen también fue así. Estoy más enamorado y me siento mejor con Reina Valera. Eso es lo que me pasa, porque me crié con Reina Valera. ¿Sí? Así que, pero ustedes habrán notado las diferentes versiones. Así que muchos predican con las nuevas versiones, y está bueno. Y para poder entender, yo lo uso más para entender los conceptos. Lo otro, los contextos culturales que eran distintos, o qué contexto cultural había en ese momento, en el tiempo de Abraham, para que use esa palabra, qué otro pueblo que también no recibió la revelación de Abraham, no recibió la misma revelación, pero que se manejaba con ese tipo de conceptos, ese mismo tipo de conceptos que los cananeos, etcétera, etcétera. Bueno, es como Juan, traduciendo Juan cuando habla de que el principio era el verbo, y ya los griegos hablaban de eso, ya eran palabras, ya eran palabras que se utilizaban. Así que qué importante que el verbo, que la palabra era el centro de toda la revelación o de la creación. Temas sociales, ¿cómo eran las sociedades? ¿Cómo eran? Este tema que tenía la señora y la otra, y ¿cómo eran las costumbres en aquella época? ¿Cómo eran las costumbres? Así que los temas sociales, las tradiciones, Jesús habló mucho que anulaban, le agregaban con las tradiciones cosas, costumbres. ¿Qué es la tradición? Y acá las sillas tienen que estar así, la mesa del Señor es así, no computas, no, una sola copa. Tráeme la copa que era de barro, seguro, la de barro, pero en el sentido de vino sería, qué sé yo, no sé. Entonces, las tradiciones, las iglesias conservadoras usan mucho eso. No, las de Oriente usan un pañuelo en la cabeza. Y es cierto, ¿sí? Son temas de tradiciones, de culturas y generaciones de antaño, si se quiere. Significación religiosa, es decir, ¿por qué nos preguntamos por qué Abraham va a llevar a Isaac a su hijo a sacrificarlo? Bueno, Dios le habló, ¿dónde está? Muy bien. ¿Va a ser una barbaridad? No. En las religiones paganas de esa época se ofrecía el primogénito. Lo sacrificaban. Qué bárbaro, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí? En las religiones de la época de Abraham se sacrificaba al primogénito a los dioses. Bueno, Abraham todavía no sabe que es Yahweh, que es Jehová. No sabe lo que va a saber Moisés. Yo soy el que soy. No sabemos de qué manera conoce a Dios y lo obedece. Es un tipo común del mundo, quiero decirles, que llamaríamos un cananeo. Pero Dios lo justificó y Dios lo justificó a todos. No estaba Israel todavía, no estaba. Así que cuando nosotros pensamos que sacrifica a Isaac, claro que habrá sido un conflicto para él, porque él habrá considerado que su Dios omnipotente, como él lo conocía, como él. Bueno, después le concluimos los nombres particulares así de Dios, ya van a llegar a otras clases. ¿Cómo lo conocía Abraham? A Dios. Tiene que ser un Dios distinto, pero ahora le pide lo que le pidió al otro de la otra región, que se llama el primogénito del hijo. O sea, era común. El primogénito. Por eso, el énfasis que el que mató al unigénito fue Dios en la cruz, por nosotros. ¿O no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y bajó. Y su corazoncito dejó de latir. El Dios de la vida y muriendo. Así que esto ocurrió. Así que tenemos que tener en cuenta entonces los contextos. Es decir, yo ahí lo puse como significación religiosa. O sea, ¿qué significaban esas cosas, religiosamente hablando? ¿Qué significaban en aquella época? Hoy es una barbaridad. No los evangélicos, cualquier religión que maten a una persona. Se la sacrifica con una barbaridad, penado por la ley, por todo. ¿Sí? Pero en ese tiempo, capaz que lo aplaudían porque era muy fiel. ¿Sí? Así que bueno, significación religiosa. Y la comunicación
comunicación, acuérdense que el primer escritor bíblico, ¿quién fue? ¿Quién? Moisés. ¿Y cómo llega hasta ahí todo? Desde Génesis, de Adán y de Eva y de Caín que mata a Abel y todo. ¿Cómo llega todo eso? Decimos conmigo, oral. La transmisión oral llevó miles de años, quizás. Ahora tenés que asegurar, escucha bien, hijo, la cosa es así, así, así. Termina con Z. ¿Por qué termina con Z? Lo tenés que pronunciar así a mi nieto. Se repetía así, se pasaba. No había escritura. Moisés es el primero que escribe, que toma todo esto desde la creación. Era transmisión oral. Era más o menos como si dijéramos, ¿se acuerdan lo que dijo el pastor? ¿Se acuerdan lo que dijo el pastor? No lo cambies, más o menos, sería así. Se iba pasando así, oralmente. De allí viene la repetición. El hecho que va a encontrar en la Biblia varias veces, la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La repetirás. Por eso yo lo predico tanto. Bueno, punto 3, Meli. Vamos al análisis teológico. Ya hemos visto el análisis literal. ¿Más o menos lo captaron? Sí, el análisis literal, diferentes lenguas, etcétera, etcétera. El gran conflicto, el gran problema de lo infinito de Dios y lo finito del hombre para poder entender. ¿Cómo entiendo algo? Como una criatura que le quiere contar cómo funciona un auto. Bueno, ¿qué le va a contar, chicos, cómo funciona el motor? A un chiquito de 3 años. ¡Imposible! ¡Imposible! Bueno, más o menos, imagínate que si eso es imposible, imagínate lo que es un Dios infinito a una mente finita. Hasta el día de hoy nos parece imposible abarcarlo, las órdenes de Dios. ¿Sí? Así que bueno, vamos ahora al análisis, el otro análisis que les dije que es el análisis teológico. En el análisis teológico necesitamos un análisis gramatical, como cuando de sexto grado, más o menos de la escuela primaria, donde aprendemos que el análisis gramatical se maneja con los sustantivos y los adjetivos. Sustantivo y adjetivo. Entonces, no voy a decir cuenta José, a ver qué lo dijo. A ver, a segundo, ahí lo dijo, ahí está. Bueno, yo digo, segundo, como Santis Escobar, ¿está bien? Digo, conmigo sustantivo propio. ¿Alguno de ustedes dijo presente? ¿Vos dijiste presente? ¿Por qué no dijiste presente, Juan? No, ahora, ¿cómo te llamas? Segundo Ignacio Sánchez Escobar. No contestaste, lo dijiste presente porque segundo C no sos vos, porque ese es su nombre propio. Segundo Santis Escobar. Ese es su nombre propio. Decí conmigo, le pertenece a él. ¿Te das cuenta? Es propio, un sustantivo propio. Bien. Entonces, en el análisis gramatical encontramos algo que tiene muy importante para Dios, que es la sustantividad, es decir, el sustantivo, pero también la adjetividad, es decir, el adjetivo. Si yo digo, segundo Santis Escobar, es un buen electricista del automóvil, es un buen electricista. ¿Qué le agregué? Aparte del sustantivo, un adjetivo. ¿Le dije que es un pésimo electricista? No, el adjetivo. Si digo si quiere. Estás en el horno. También es un adjetivo, ojo, también es un adjetivo. Bueno, malo, mediocre, son adjetivos. Son adjetivos. Así que, si yo digo el pastor Hugo es fuerte, bonito, el sustantivo. Y aparte el adjetivo que es subvalidoso. Claro, el adjetivo es lo que dice de la persona. Es lo que dice de la persona. ¿Sí? Así que en Dios, si nosotros queremos hablar de Jehová Roe, de Jehová Nisi, etcétera, etcétera, Adonai, si queremos saber, tenemos que entender que hay sustantividad, es decir, que hay sustantivo, pero hay adjetivo. Es decir,
quién es y cómo es. ¿Quién es y cómo es? Lindo, bonito, feo, bueno, malo, pésimo, más o menos. Son argentinos. Son argentinos. Así que en Dios, en su nombre o en sus nombres, tenemos esto. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ir entendiendo. En los nombres de Dios. En Isaías 44:6 hay sustantividad propia que le pertenece a Dios. ¿Quién me lo lee? Bueno, ahí está en pantalla. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, sustantividad, yo soy el primero y yo soy el último, el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Se está presentando Dios allí. Entonces encontramos, ¿sí? Y en Deuteronomio 6:4, ahí tenemos en el mandamiento de Dios, Deuteronomio 6:4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. No son varios dioses, uno es. No vas a buscar otro, no vas a buscar otro. Uno es. Ahora, cuando pública fuerte y celoso, va a hablar de los adjetivos, porque ojo, que yo soy fuerte y celoso. Son los adjetivos. Estamos hablando de lo que transmite la identidad. Lo que transmite la identidad. Así que encontramos esto. Isaías 45:5, Meli. Yo soy Jehová. Venga conmigo, identidad. Diga sustantivo propio. ¿Se acuerdan lo que dijo segundo, no? Yo soy Santis Escobar. ¿Sí? ¿Era así, no? Sí. Segundo Santis Escobar. Sí, es su nombre propio. Acá dice: yo soy Jehová. Ese es mi nombre propio. Mi nombre propio. Y ninguno más hay. Fíjense, Deuteronomio, un pueblo elegido, Israel, recién sacado de Egipto. Bueno, Deuteronomio ya está por entrar a la tierra prometida, ¿no? Deuteronomio es la repetición de lo que dice el Levítico, es la repetición. Pero lo que le está diciendo es que usted va a la tierra donde los moradores de esa tierra tienen muchos dioses. Tienen muchos dioses. Egipto tenía muchos dioses, pero recuerden de que no hay Dios fuera de mí. Los demás no son. Son macanas, son mentiras, son engaños. Fuera de mí no hay Dios. No hay Dios. Así que me interesa la parte final, dice, de que yo te señalé aunque tú no me conociste, porque ellos no lo conocían, ¿sí? No lo conocían a Dios, lo conocieron en realidad cuando Moisés en la zarza escuchó: yo soy el que soy, y después se lo escribe en la ley de Dios, y ahí comenzaron a conocerlo a Dios. Hasta ese momento ellos hablaban de manera impersonal. La religión de los esclavos hebreos en Egipto era esta. Escuchen bien. El Dios de los hebreos que estaban esclavos en Egipto era esto. ¿En qué crees?, le decía un egipcio, o otro esclavo de otro país, de otra nación. ¿En qué crees vos? Yo creo en el Dios de ¿cómo? Abraham, Isaac y Jacob. Dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero hace 400 años que yo no lo conozco. ¿De qué religión sos? Católico Apostólico Romano. ¿Conoces a Jesús? No. ¿De qué religión sos? Católico Apostólico Romano. ¿Conoces esas cosas? ¿Recibiste a Jesús? ¿Y qué es eso? Soy cristiano evangélico bautista y me bauticé. ¿Conoces a Jesús? Voy a la iglesia. ¿Conoces esas respuestas? Así que fíjense que lo que Dios está diciendo es estas 5 cosas por lo menos en esto, que es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Para que una persona sea persona, ¿qué tiene que hacer? Piensa, siente, decide. Eso es una persona. ¿Estamos de acuerdo? Una persona es persona cuando es alguien que piensa, ¿sí? Piensa, decide, etc. Es una persona, tiene voluntad propia, ¿sí?
Yo. El yo va a estar en todos lados. Yo. Único, otro no. Está clarito ya a esta altura, ¿no? Está clarito. Otro no. Y él dice, yo soy Dios, dice. Otro no lo es. Otro no. Soberano. Y va a decir siempre, así se haga mi voluntad. Después el revelador, el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad. Tu voluntad, que es el problema más grande que tiene el pastor Hugo y no ustedes. ¿El problema cuál es? Que siempre estamos con dos voluntades, la de Dios y la nuestra. Ese es el gran tema nuestro, ¿eh? Y no va a quedar todos los días, va a ser esto, hasta que partamos con el Señor. Y aclaro, esa es la noticia que les traigo. Esto va a ser permanente. Lo importante es reconocerlo y no morir con la voluntad propia. Bien. Lo otro que nos habla de una identidad, soy. No es un cuento, soy. No es un cuento, soy. Y habla de una existencia que es eterno, nadie es eterno, ni los ángeles son eternos, tuvieron principio, fueron creados, para gloria mía los he creado. Así que bueno, ahora, cuando hablamos del nombre desde el punto de vista de la adjetividad, todo esto es la sustantividad, lo que vimos es la sustantividad, es decir, Dios como sustantivo propio, Dios, persona, único, soberano, identidad y existencia. ¿Sí? Sustantivo propio de Dios, sustantivo propio que le pertenece a Él, ¿sí? Solamente a Él es que Él es persona, único, soberano, identidad y existencia. Nombre, ahora vamos a ver el nombre con adjetividad, es decir, con todas las cosas que nos encanta hacerle canciones. Son los descriptivos, la descriptividad de lo que describes, que es un buen electricista o un electricista más o menos, no es un buen electricista. Canta lindo o mejor no escucharlo. Claro. No dije, ahora no es a los cantores de la iglesia. Así que es el adjetivo que le damos. Che, qué lindo que te salió, qué lindo cantaste, che, qué lindo tal cosa, o che, tenés que mejorar, etcétera. Son adjetivos. Entonces, describen el nombre adjetivo de Dios en su adjetividad en todos los nombres que ustedes a veces cantan en las canciones, yo también canto, de Dios, ¿sí? Son descriptivos de su manifestación. Son los descriptivos de su manifestación. No es la clase de Dios, pero se dijo Adonai, es descriptivo de que Él es el dueño, ¿sí? El dueño. El Señor, como lo traducen. Así que es descriptivo la adjetividad de los nombres. Son descripciones de su manifestación en tres cosas. Carácter. ¿Qué carácter? Sí, decimos, ¿no? Es un adjetivo, ¿no? Bueno, obviamente, si te digo el carácter de Dios, es muy especial según cómo se manifieste. Pero, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿cuál sería el carácter? El amor. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que encontramos nosotros de que el carácter es adjetivo de Dios en manifestación. Se está manifestando su carácter, o a veces su ira también. Las facultades. La adjetividad habla de sus facultades. Todopoderoso, el Salvador. ¿Conocen eso? En los nombres de Dios, ¿los conocen? Jehová Nisi, Jehová Sama. Bueno, conocemos todos esos nombres, lo que escuchamos. Significa lo que Él está facultado a hacer, lo que Él puede hacer. Facultado. ¿Y por qué no hacemos así? Jehová Sama, Jehová Robe, ahora, sea demonio. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un nombre. Ya esto lo vamos a ver en el último. ¿Sí? Un solo nombre lo tenemos todos. ¿Sí? Así que encontramos las manifestaciones y la esencia, la adjetividad habla de la esencia. Sean santos porque yo soy santo. La esencia por poner ejemplos, todo eso concluye en esto. Él es. Y ahí va el adjetivo. Él es todo eso.
Él es el proveedor. Él es. Así que es muy importante entender esto. ¿Lo van siguiendo hasta acá? Así que bueno, la adjetividad está hablando de que Él es. Es clave esto, ¿no? Él es. Justamente, específicamente a eso que estoy declarando. Sea Nisi, sea Samá, sea Roe, sea ¿sí? Adonai, Él es. En eso se está revelando, ahí se está revelando. Bueno, punto 4, Meli, la revelación de sí mismo. En este análisis teológico, estamos en plena teología, en este análisis teológico, en este estudio de Dios, encontramos que en los nombres de Dios tenemos la revelación de sí mismo. La revelación de sí mismo. Su punto A, por las características peculiares de Él. ¿Qué significa características peculiares? ¿Qué significa características peculiares? ¿Que le pertenecen? Solo a Él. A Él. Le pertenecen a Él. Es peculiar. El peculio es lo que uno tiene, el peculio de lo que uno tiene, ¿sí? Este es mi peculio, es lo que yo tengo, Bueno, así que características peculiares. B, manifestación en circunstancias adversas o difíciles. Yo soy tu sanador. ¿Para qué? ¿Para uno que está sano? Para el enfermo. Cuando te agarró los dolores por todo lado. Soy tu proveedor. ¿Para qué? ¿Para que no sabes cómo va a estar la plata de parte que tiene? No, para que lo tiene que está en crisis y no puede pagar eso. Así que encontramos de que es la manifestación de circunstancias adversas o difíciles. Les puse como ejemplo Salmo 23. ¿Él es mí? Salmo 46. ¿Es mí? Amparo. Fortaleza. Salmo 91. Mi abrigo. El que habita el abrigo del Altísimo. Ahí tenemos todas las adjetividades. Adjetividades. Son adjetivos. Así que en este sentido, en el punto C vamos a encontrar allí que es la revelación manifiesta en la historia humana. ¿Qué significa esto? Que a medida que la historia humana, con todas sus cosas difíciles, cosas buenas, todo eso, Él se fue manifestando. Quizás estaban muertos de hambre en el barco de Colón hacía 3 meses que cruzaban el Atlántico, se iban a morir de hambre. ¿Será en serio que la tierra era plana y que finalmente hay un dragón que nos va a tragar el barco? Y están muertos de hambre. Y finalmente dijo, tierra a la vista. Descubrieron América. Entonces, acompañando eso, seguramente Dios les dio pan duro, igual no pudieron. O comían pescado, no sé. ¿Se entiende esto? O sea, es el proveedor. Más de uno, aún de los más rebeldes, dicen que la tripulación eran todos asesinos de la cárcel, porque tenía que se suicidan por ahí, en ese viaje. Si tal es así que si lograban venir de vuelta, les daban la libertad. Por eso armó la tripulación Colón, porque ningún sensato de su época iba a ir. Ningún sensato, ¿sí? Para seguir un loco como este. Así que, sin ninguna duda de que Dios fue acompañando también el proceso humano, no los evangélicos, en quien fue acompañando el proceso de la historia humana en la Reforma para que Lutero pueda pasar la Biblia por fin del latín al idioma alemán y a todos los idiomas del mundo. ¿Se entiende? Evidentemente Dios acompaña la historia humana y la está acompañando, nos cuesta verlo, pero está acompañando, no se le escapó de las manos. Así que los nombres de Dios también van acompañando. Cuando vas a la Argentina de hoy, le están diciendo que el Señor es mi proveedor. ¿Sí? El Señor es mi proveedor. Claro que lo necesitamos. Así que en este sentido va acompañando la revelación, va acompañando a la historia humana. Pero también los nombres de Dios son nombres didácticos y referenciales de su presencia. Ya lo dije, así que no lo voy a volver a tocar. Es decir, nada más que agregar esto. El nombre de Dios me enseña, ¿sí? En medio de mis conflictos y necesidades me enseña a confiar en Él. Es referencial, es referencial. Ese nombre de Dios, porque son varios nombres, esa parte es la que yo necesito, que me levanta, si me hace confiar
estar en el Señor. Así que es referencial de su presencia, de que Él está con nosotros. Vamos al punto 5, Mary. Van siguiendo todos ustedes esto, ¿no? Seguramente se va a publicar también en el grupo de la iglesia. El nombre compuesto. Los nombres de Dios siempre son nombres compuestos. ¿De qué? De sustantividad y adjetividad. Siempre son compuestos. Entonces, ¿quién es Él y lo que hace? Siempre va a ser Jehová tal cosa, Jehová provee, Jehová tal cosa, así siempre. Siempre va a ser así. Así que es un nombre compuesto. ¿Por qué? No son adjetivos ni facultades independientes. Voy a adorar al Dios del fuego a fuego. No. Es de Él. Jehová esto, Jehová esto, Jehová esto. Los nombres de Dios son compuestos. Siempre están compuestos justamente para que pueda suceder todo lo que hemos visto en los puntos anteriores. Así que, ¿quién es y lo que Él hace? Es decir, que no son adjetivos sueltos ni facultades independientes. Y el creyente tiene que saberlo esto. El creyente nuevito que no conoce mucho al Señor, él dice, vamos si tenemos suerte. Decir conmigo, vive del adjetivo. No conoce Filipenses 4:13. Todo lo para nosotros sustantivo y es de adjetivo, las dos cosas. Es sustantivo propio, ¿sí? Todo Cristo me fortalece, todo es adjetivo. Todo lo puedo Cristo me fortalece. Entonces es sustantivo y es adjetivo. La persona cuando no conoce a Dios, porque tiene muy poco contacto, está en la cosa del Señor, pero tiene muy poca comunión. Sí, tenemos suerte. Acá mucho le dice yo, no lo ninguneo, pero me doy cuenta que no tiene mucha comunión con el Espíritu y casi cero palabra de Dios. O comparte con otras cosas que por el otro lado sí le dicen que busque la suerte, que son los que van al bingo y lo que tal cosa, o sortean tal cosa, a ver si tengo suerte. Esto para el discernimiento espiritual, si alguno tiene llamado pastoral, ojo. Y uno se da cuenta enseguida. Si no se necesita mucho discernimiento sobre estas cosas, que nosotros no conocen al Señor, o no está bien, o lee poco la palabra. ¿Sí? Así que no es para juzgarlo, sino para poder entender justamente un diagnóstico sobre la persona, un diagnóstico de dónde está parada. Así que no son adjetivos independientes. Y por su persona soberana le pertenecen. El nombre compuesto es que su persona soberana le pertenece. Estas cosas son de Él. Mateo 6:13, vamos a ver. Bueno, está en Primera Crónica. A ver, bueno, está bien. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino. Y el tuyo es el reino. Te pido todo esto porque tuyo es el reino. Vos reina, vos sos soberano. El poder, los adjetivos, la gloria por todos los siglos. Poderoso esto. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Así que acá encontramos ni más ni menos justamente cómo es la persona soberana del Señor le pertenece. Tuyo es el reino. Voy a vos porque vos sos el capo de todo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por eso acudo a ti. Muy bien. Hubo una sanidad en el misterio de Jesús en un momento cuando le dije, porque sé que si todo lo que le pidas el Padre te lo dará. Lo conocían a Jesús. Y nadie puede hacer las cosas si no está Dios con él. Las cosas que haces. Así que es importante este sentido de pertenencia que tiene. Primera Crónica 29, del 11 al 13. Tuya es, Antiguo Testamento, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor. ¡Wow! Vaya nomás. ¿Vieron todo lo que hay ahí? Es impresionante porque tuya es, oh Jehová, la magnificencia
presencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, de vuelta, tuyo, de vuelta. Oh Jehová es el reino y tú eres excelso por sobre todo. Dale un aplauso al Señor. Deja las cosas impresionante. ¿Viste que hay que orar con la Biblia? ¿Notaste que hay que orar con la Biblia? Y no sé qué orar. Agarra estas cosas. Ahora espero que los queden en una libreta abandonadas. Agarra estas cosas. Mañana cuando Andrea la publique en el grupo, todo esto tal cual como está. Tal cual como está. ¿Sí? Ahí te das cuenta. Puedo hablar con esto. Puedo hablar Primera Crónicas. Ahí, Primera Crónica 29, y decir, porque tuyo es, Señor, tuyo es. Entonces, estamos declarando nuestra fe. Y nos está enseñando, Dios nos está recordando. Nos está recordando. Bien, el nombre compuesto, qué importante es esto. Respecto a esto, ¿sí? Podríamos decir, no lo iba a poner, tengo mi hojita doblada porque no se los iba a dar, pero bueno, pues otro tema, pero lo voy a dar. Eso es lo que a ustedes les va a llamar la atención en la composición de las palabras bíblicas. Betel, Re, Jezreel, Isaías, Zacarías, Nehemías. Y va a aclarar, por lo general, el significado de eso. Y siempre va a cambiar el adjetivo, pero el sustantivo va a ser el mismo siempre. ¿Cuál es? Él. Sia. Siempre. La terminación ia. Pero eso es otra clase que les puedo dar en otro momento. ¿Sí? No me quiero decir porque es un temazo ese. ¿Sí? Porque inclusive hay gente, porque inclusive en los dioses cananeos también estaba él. ¿Sí? Ya estaba la torre, ya en la historia de la humanidad estaba la historia de Babel. Había una reina diabólica, Jezabel. Elías, Eliseo. Pastor, yo leía la Biblia y nunca me di cuenta. Todo, decía conmigo, tiene relación con él. Así que, qué importante, así como las terminaciones en o on tienen que ver con la paz, Shalom, Jerusalén, Salem. Todo tiene relación. Cuando vean las terminaciones de los nombres, todo. Josías, Isaías, Malaquías, Sofonías. Y te aclara cuando, en algunos casos aclara por qué se llama así. No está en el estudio, no estaba en la clase, pero estaba esta pregunta. ¿Y tu nombre con quién está relacionado? Me lo pusieron por el abuelo, por Santa Rita, de las Ritas. Bueno, ahora sí hacemos una liberación, ¿sí? Y te coloca nombre nuevo. Nombre nuevo. No el civil, que ya lo tenés, pero nombre nuevo. Joel. ¿Te diste cuenta? Todo tiene que ver con Dios. Los lugares, las geografías. Las geografías. Así que es interesante que veas cómo el nombre del Señor es compuesto entre lo sustantivo de él y lo adjetivo, o lo consagrado. Lo consagrado. Lo repito la palabra. Si yo no logro seguir, ustedes cómo seguirían esto. ¿Te das cuenta? Se conserva el Señor. Se conserva el Señor. Las palabras tienen un sentido, tienen una construcción. Malas bíblicas, mucho malas bíblicas. En el mundo gentil que tenemos nosotros, o sea, no judío, usamos palabras que los dios no podemos descubrir, de los proyectos, de los modernos, porque seguimos la corriente de este siglo, que no está mal, no está el pecado ahí ni nada de eso. ¿Se entiende esto?
pero tenemos poca regla. No digo que le pongamos a los chicos nombres bíblicos, ¿sí? Pero sí tenemos que entender de dónde vienen los nombres bíblicos. Tenemos que entender de dónde vienen los nombres bíblicos. Porque para mí era más fácil dar los nombres del Señor y listo. Y lo que significa que si vas a ir por una lección rápida, puede ser. Es una lección rápida. Pero ustedes están aprendiendo lo que significa esto literalmente, lo que significa teológicamente. Y lo compuesto que son. Lo que es sustantivo en el nombre de Dios y lo que es adjetivo. Que nos habla cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Voy finalizando. Vamos que se van a casa. Vamos. Punto 6, desde el último me figura, pero tengo varios. ¿Cuál tendría que ser el último análisis? Hemos visto el análisis literal, el análisis teológico. ¿Cuál? Cristocéntrico. Diga conmigo, llegamos. Claro, cristocéntrico. Muy bien. ¿Se acuerdan que la Biblia está después, eso lo dejo para otras clases? ¿Por qué lo oí en algunas partes? ¿Por qué? Que a nosotros se nos traduce directamente como Dios, o Jehová. ¿Se entiende ya? Moisés ya conocía el nombre, el Yahweh, el Yo Soy. Pero ¿por qué? ¿Sí? La raíz viene desde ahí. Bueno, vamos al análisis cristocéntrico. En Cristo tenemos sustantividad suprema. Es decir, Él colocó, se atribuyó la palabra Yo Soy. Que era una palabra solamente dedicada a quién? A Dios. A Dios. Yo soy. En Juan 8:58 lo tenés. Jesús le dijo, de cierto, le digo, antes que Abraham fuese, Abraham vivió 2000 años antes que Jesús. 2000 años antes de Abraham. 2000 años antes. Yo soy. Muy bien, verbo eterno. Juan 17:5, Jesús orando. Lean cada tanto, la oración de intercesión de Jesús en Getsemaní. Ahí en Juan 17. Lean porque van a encontrar tantas cosas como Jesús intercedió por nosotros. Y miren esto. Ahora pues, Padre, está orando Jesús antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, ya vienen, ya deja de tenerlo, ya empieza la tortura. Miren. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Diga conmigo, preexistencia. Preexistencia. A esto se le llama la doctrina de la preexistencia de Cristo. Es decir, que Cristo ya existía antes de nacer acá, en la tierra. La preexistencia. Fíjense. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Está ahí con su cuerpito de 70 kilos, qué sé yo. Ahí. Está orando, es un muchacho de 33 años, todavía no está torturado, todavía no está, ahora viene todo, ahora viene. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo. Pues, va a enfrentar la cruz y sabe que el Padre se va a separar de él, sabe. O sea, usted sabe cómo fueron transpiración con gotas de sangre, fue terrible para él eso. Se va a separar del Padre, o el Padre se va a separar de él, para ver a Hugo o para verte a vos. Necesita que el Padre se separe. Muy bien. El verbo manifestado, Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá están hablando Pedro y Juan. Le obligan a que no prediquen más y él dice, no podemos dejar de decir de que Él estaba, de que Él es Adonai, que Él es Jehová Nissi. No podemos dejar de decir, ellos ya no pueden, tienen muchas raíces metidas, Pedro y Juan. Y todavía no fueron llenos del Espíritu Santo, Dios no Pentecostés. Sí, no, ya había llegado Pentecostés. Pedro y Juan siendo torturados. Bien, vamos ahora a toda la plenitud en Él, toda la plenitud en Él. Colosenses 2:9, un pasaje conocido, porque en Él habita corporalmente todos los nombres, en Él habita toda la plenitud, todos los nombres bíblicos están en Él, todos. Dice, toda la plenitud de la deidad. Bien, es el nombre sobre todo nombre, también lo conocen, Filipenses 2:9.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. El nombre de Cristo es para invocación de todos, Romanos 10:13, para invocación de todos, no para algunos, no es para los evangélicos. Yo sé porque me está ahogando en tiempos de mi testimonio. Vamos ahí. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor por más que se esté ahogando será salvo. Y si está clavado en una cruz al lado de él, será salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. No importa si se bautizó o no se bautizó. Será salvo. Guarda que no va para todos, en cualquier parte del mundo, no a los evangélicos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, si ya lo leímos. Romanos 10:13, ¿ya lo leímos también? No. Ya lo leímos, bien. Y para finalizar, su nombre está unido al Padre, Juan 10:30, unido al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Así que ese nombre que iba acompañando la historia, ese nombre que después en las otras clases lo voy a ir viendo a Abraham, a Jacob, a otros, ese nombre que se iba revelando a las circunstancias presentes de ese momento y que iban acompañando el plan del diseño de Dios revelativamente de a poquito, porque éramos niños chiquititos, nos tenía que explicar algo tan grande nos tenía que explicar. Entonces de a poquito, no, yo soy tu proveedor. En otro momento lo hablaba, yo soy tu sanador, y así, hasta que finalmente aquel verbo se hizo carne y todo estaba en ese nombre. El nombre revelado, Juan 17, versículos 6 y 26, con esto finalizamos por hoy. Juan 17, 6 y 26. Jesús allí orando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos éramos, ya estábamos elegidos, me los diste, anda a la cruz por ellos, anda a la cruz, y han guardado tu palabra, y les he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, porque van a abrir a los estudios. Así que para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ponete de pie.